Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos un poco de pretemporada y al final, entre una cosa y otra, pues se nos echa el tiempo encima y justo este jueves estamos grabando este vídeo un martes. Este jueves tenemos derby en el Gran Canaria Arena entre el Dreamland Gran Canaria y la Laguna Tenerife y queríamos un poco analizar cómo es la nueva plantilla del Dreamland Gran Canaria y hablar un poco posición por posición qué pensamos en base a lo que hemos visto en los últimos partidos. Obviamente de modo general, porque si nos paramos, estamos aquí 20.000 horas, pero primero que nada quería saludar al invitado, a Christian Hill, que una vez más le quiero agradecer el que esté aquí hoy conmigo en el podcast. Hola Dani, ¿qué tal? Pues nada, encantado como siempre. ¿Qué tal el verano? De cambio y adaptación Te entiendo, de te entiendo. pretemporada. Y nada, y principalmente queríamos hablar de eso y ya bueno, lo que vaya surgiendo, pero bueno, sobre la medida. Y quería empezar preguntándote un poco a nivel general, ¿cómo has visto este verano en el Granca? Despedidas esperadas, entre comillas, como la de John Shurna, que siempre estuvo en duda, pero al final se acabó dando. Llegadas un poco sorpresas, como por ejemplo la de Isaiah Wong. Cosas que más o menos se han ido viendo, como la de la Verí. ¿Qué te ha parecido el verano del Granca? Bueno, yo creo que en líneas generales la idea, ¿no? De este verano ha sido intentar pues construir una plantilla un poquito más física, una plantilla que pueda ser más fuerte y al mismo tiempo más rápida, y en ese sentido pues se han ido dando esa serie de movimientos, y entre ellos la salida de John Surna, y yo creo que todos coincidimos un poco que quizás era el momento, ¿no? De despedirse, de darse la mano, y que esto sea un hasta luego, ¿no? Porque al final, pues una figura tan importante como la de Surna, pues no puede irse de cualquier manera. Es verdad que la salida del propio jugador, o la manera de anunciar la propia salida del jugador, creo que no se ajusta o no se ajusta a la medida de la magnitud del rendimiento que ha tenido y la importancia que ha tenido Surna en estos últimos años, sobre todo años que no han sido buenos hasta hace no mucho. Es decir, Surna cogió un poquito ahí ese trasvase de un proyecto a otro con la llegada de Katsikaris, el COVID, Porfi, Fisak y demás. Así que creo que en ese sentido sí que hay, o sí que creo que merecía algo más John Surna. Y de resto, pues como te digo, creo que el objetivo ha sido buscar la plantilla un poquito más física, y creo que en ese sentido pues se han hecho movimientos buscando precisamente eso. De hecho, ya el propio Jakalakovic nos decía que una de las cosas que quería cambiar de cara a esta temporada es intentar jugar un poquito más rápido. Entonces entiendo que también esos cambios pues te pueden ayudar a poder conseguir ese objetivo en cuanto al tema táctico. Y por empezar un poco con la plantilla, el primero está claro, los bases que son los que, entre comillas, tienen que, vamos a decir así, organizar y ejecutar ese ritmo más alto que quiere Yaka. Obviamente, Andrea Vichy, capitán, va a ser el titular indiscutible. Carlos Alocen, que obviamente llega a la temporada, vamos a decirlo así, con su particular pretemporada, que yo creo que va a ser la temporada. Y con la llegada, vamos a decirlo así, entre comillas, llegada, pero no llegada de un Giga Samar que tuvo un comienzo duro en el Dreamland Gran Canaria, pero no sé cómo tú lo has visto en pretemporada, en los minutos que lo has podido ver. Más el añadido, parece, de que Lucas Maniema va a ser parte de la primera plantilla, que para mí es más base que escolta, pero creo que va a ser un poco de combo. ¿Cómo ves esa posición de base, Cristian? Bueno, yo en primer lugar lo que he visto de Andrew va en la línea de las últimas temporadas, un jugador sobrio, un jugador que sabes que va a rendir, un jugador que sabes que sobre todo atrás va a estar bien, que va a ser el líder del vestuario, que va a ser casi un asistente más de Jaka Lakovic. De hecho ya lo hemos visto sobre todo con Laverí, ¿no? Corrigiéndole muchas cosas, colocándolo en muchos momentos de partido dentro del sistema y demás.
A Samar lo veo mejor. Evidentemente, la temporada pasada venía de el tendón de Aquiles, la rotura del tendón de Aquiles, que es una lesión siempre complicada, sobre todo para el tema de las arrancadas y las frenadas, ¿no? El tema de la velocidad. Ujú. Veo un Samar mejor, físicamente mejor, más valiente incluso a la hora de tomar ciertos tiros y incluso como más, lo veo mejor en línea física, físicamente lo veo mejor. Es que hasta, Es verdad. hasta yo lo he visto más marcado físicamente, ¿eh? Sí, más ancho, ¿no? Yo lo Ujú. veo como un poquito más ancho, ¿no? Como que ha Sí. ganado también algo de músculo este verano. Creo que la decisión de Albici de no acudir a la selección francesa también le ha beneficiado, le ha venido bien para poder descansar después de muchos veranos de, de trabajo constante y Sí. de tener que estar constantemente jugando y compitiendo. Y luego, pues, lo de Carlos Alocen, evidentemente hay que darle el tiempo que necesite Ujú. después de la lesión. Creo que va a necesitar algo más de tiempo para poder estar. Y bueno, para eso está Giga Samar Ujú. en la plantilla. Yo creo que es una posición, además, muy importante. Andrew Albici no puede irse otra vez a minutadas para dirigir al equipo. Es verdad que este año, pues, tienes la ventaja, entre comillas, de que tienes menos partidos, Ujú. pero igualmente no se puede ir a minutadas. Y vamos a ver lo que pueda apostar Jack Alakovic por Lucas Maniema, porque a diferencia de ti, aquí no vamos a coincidir. Yo veo más a Lucas como Ya. un 2 que como un base, al menos es la sensación que me da y lo que le he podido ver estos años y demás. Pero creo que es un jugador Ujú. interesante, un perfil que creo que puede encajar bien a nivel defensivo, que puede tener sus minutos Ujú. y al final es un jugador que ya gustó mucho el año pasado en el verano, Ujú. en la pretemporada y que se ha ganado pues esta oportunidad con trabajo y con esfuerzo, Ujú. por supuesto. No, sí, me anima a ver, bueno, en el Plata, cuando era Plata, ahora el U22, Maniema jugaba muchos minutos de dos junto a Bordón, Dylan Bordón, ahora jugador de la Laguna Tenerife. Por eso, porque como Dylan era el uno principal y ocupaba muchos minutos, Maniema hacía como una doble vertiente. Yo creo que va a jugar en base a las necesidades que tenga el equipo, es decir, yo creo que si hay una lesión, pues cubrirá el uno, si hay una lesión en el 2 cubrirá el 2. O sea, yo creo que va a estar un poco a lo que necesite Yaka o por ejemplo, una falta. Que Won se carga de faltas, pues le dice, mira, sacas a Maniema 5 minutos y cubres esos minutos un poco. Creo que va por ahí. Pienso como tú, es decir, creo que por ejemplo, a Losen no hay que contar con él, pero hay que contar con él en el ritmo que él necesite. Creo que Samar yo lo he visto mejor en el sentido de ya no solo una cuestión de confianza, sino también de juego. O sea, creo que se le ha adaptado, que eso es algo que muchos decíamos. Le hacía falta esa adaptación del sistema que él tenía, que, que él puede dar, vamos a decirlo así, en el juego. Y Albici, a ver, Albici lleva 2 3 años en ese equilibrio. Él ha ido progresando año a año en su juego. Y creo que lleva ya 2 3 años en el que ha mantenido el nivel, pero es un nivel altísimo. Es más, Ujú. por la edad En los por... porcentajes de acierto, sobre todo en la última temporada y en esta Sí. pretemporada, es verdad que la muestra es muy pequeña en relación a una Hmm. temporada completa, pero sí es verdad que los porcentajes de acierto de Albici, creo recordar, pues además algo escribí sobre eso Hmm. esta temporada no, estas últimas semanas, y si mal no recuerdo, creo que estaban en mejores números de carrera, ¿no es cierto? O sea que Es creo que, que es fundamental. es que Andrew nunca ha sido un jugador principalmente anotador, o sea, un jugador defensivo, un jugador organizador, pero nunca anotador. Y parece que lo está demostrando que es capaz de tener también ese recurso con el paso de los años. Y vamos a pasar a la siguiente posición, porque aquí ya es completamente nueva. Caleb Homesley, rumbo a Turquía. Joe Thomason, rumbo a Turquía. Tocaba buscar una renovación ahí y parece que han buscado dos perfiles no iguales, pero intentando mostrar el mismo perfil de dos jugadores de un nivel alto, pero de perfiles diferentes.
¿Qué te parecen Brian Angola y Isaiah Wong? Empiezo por Won Mm, porque creo que nos ha sorprendido a todos en estos primeros mm, partidos. Más o menos podíamos intuir el tipo de jugador que era, pero mm, me está gustando mucho la capacidad que tiene para generar sus propios tiros, para generar sus espacios, los recursos que tiene bastantes recursos para poder anotar y creo que eso es algo muy positivo para tener un jugador al que poder darle el balón y que se pueda encontrar sus tiros. mm, A nivel defensivo creo que puede dar más todavía de lo que le hemos visto. Creo que tiene cualidades y habilidades para ser todavía mejor defensor. mm, Y en cuanto a Brian Angola, sí es verdad que lo he notado quizás excesivamente errático. Viene, a ver, al final uno busca entretenimiento en verano y el entretenimiento a veces te lleva a seguir viendo baloncesto. Y es verdad que vi algunos partidos de Colombia y bueno, en Colombia sí es cierto que tiene un rol mucho más protagonista y tiene que asumir muchas cosas, incluso defender a jugadores interiores, que quizás es demasiado mm, para él, pero es un jugador grande, es un jugador que puede hacer más cosas además de anotar, porque tiene una buena visión de juego, puede ayudar también en un rebote, y creo que a lo mejor, a diferencia de Aguón, le va a costar un poquito más adaptarse o encajar dentro del mm. sistema de Lakovic, porque es un jugador algo más anárquico y en ese sentido, pues va a tener, no encorsetarse, pero sí entender Sí. cuándo puede saltarse del sistema o cuándo tiene que seguirlo. De todas maneras, hemos visto muy poco. Dos partidos, se lesionó, estamos hablando de lo que hemos visto y esto es solo Mm, pretemporada. Esto para mí no sirve para nada más allá del tema psicológico mm. y el tema de cargas y el tema de soltarse, pero de momento pues creo que va un poco por ahí las cosas. Sí, yo creo que, sobre todo para Angola, creo que es un jugador que con el paso de los partidos va a ir entendiendo cómo se mueven los jugadores y él se va a adaptar. O sea, creo que necesitan el tiempo para decir, vale, estos jugadores son así, así es como me tengo que mover yo. O sea, creo que lo va a hacer porque al final es un jugador. Yo creo que un poco como el perfil que era Joe Thomason de veterano en ese sentido de que ya tiene un bagaje en Europa, entiende el baloncesto europeo y yo creo que va a ser una cuestión más de tiempo que propiamente de lo que ocurre. No sé si me explico. Wong, a ver, tú veías los highlights y veías cómo jugaba y es literalmente lo que está haciendo. Es decir, un jugador que se tira a canasta, da igual lo que hay adelante, se tira, tira muy bien de tres, mejor de lo que yo pensaba. Parece que ha ido mejorando el tiro de tres, que no parecía como su gran virtud. Y lo veo bastante intenso. Me sorprende que Yaka le esté dando tanto tiro. Porque Yaka, que siempre ha sido como de un perfil como muy colectivo y del equipo, me está sorprendiendo la cantidad de tiros que está teniendo. Bueno, pero como no estuvo Brusino en Italia y no ha Sí, estado Angola, igual va un poco por ahí, ¿no? yo creo, puede Ese ser, peso. puede ser. Y está claro, no, a ver, yo creo que en temporada no va a asumir tanto peso porque obviamente al final, ya no por el Granca, sino por la ACB. En la ACB, si un jugador se las tira todas, el equipo está perdido. O sea, tiene que tener más recursos más allá de Won la coge, Won la tira. Pero me está gustando y me está sorprendiendo. Y lo que tú decías, el aspecto defensivo, a ver, es mejorable, las cosas como son, pero es que él tiene la edad que tiene. O sea, Ujú, es sí, un sí. jugador que perfectamente en 2 años puede ser Euroliga perfectamente si sigue, vamos a decirlo así, la curva de progresión entera, pero tiene mucha potencia, mucho potencial y por ahora lo está demostrando. Eh, ¿Ves a Angola? O sea, lo estabas comentando antes que lo veías con altura, pero también con visión de juego. ¿Crees que va a ayudar en el uno y en el 3 o solo en el 3? Hombre, en el uno como tal no No creo. creo, pero como jugador que empiece el sistema, sí. Al Sí, final ya vamos hacia un baloncesto donde casi que cualquier jugador puede iniciar el sistema por sí solo, ¿no? Entonces sí que creo que como iniciador del sistema sí lo veo y en el 3 sí, en el 3 sí, de hecho ya lo hemos
Lo hemos visto en Italia, ¿no? Compartir pista con Ujú, Wong. Lo hemos visto intercambiándose en esas posiciones, así que yo creo que sí que pueden jugar los dos juntos en pista perfectamente. ujú. Mm, y quería, bueno, te hablaría de los aleros, pero los aleros es la vida no cambia y, y la hora de la marmota. Nicolás Brusino y Miquel Salvó, repetición un año más. Mi pregunta no va más por qué pueden aportar, porque al fin y al cabo creo que son dos jugadores que ya sabemos lo que aportan. Mi pregunta va más, ¿qué esperas de ellos? Porque al final creo que Miki Salvó el año pasado no tuvo la cantidad de minutos que ha ido teniendo estos años. Los dos que tuvo con Yaka y en el pasado con Porfi. ¿Esperas más minutos de él o más peso en el equipo? Porque me da la sensación, también es cierto, faltó Nico Brusino, por ejemplo, en el primer torneo. Tengo la sensación de que Yaka como que le quiere dar otra vez esos minutos a ver si encaja en lo que Yaka busca. Y por otro lado, el tema de que al final los dos este año se les aplicó, vamos a decirlo así, el más uno. ¿Qué podemos esperar de ellos de aquí a la temporada? Y si crees que es para que sigan en el equipo. O si crees que es un examen esta Hombre, temporada. los dos terminan contrato a final de esta temporada. Yo creo que pensar en el próximo verano es aventurarnos demasiado porque quedan muchos meses por delante y pueden pasar muchas cosas. Creo que Nico va a seguir en la línea de estos años. Al final es un jugador que ha sido muy importante para Lakovic y no va a dejar de serlo de la noche a la mañana. En primer lugar, porque es un jugador que ha demostrado que tiene talento de sobra para poder asumir esos galones. Es cierto que lo hemos echado de menos en algunos partidos y en algunos días importantes, pero bueno, al final también ha sido importante en otros momentos de la temporada y creo que va un poco en esa línea. De hecho, eh, yo creo que se valora poco, en el caso de Brusino, el esfuerzo defensivo que hace muchas veces y también la capacidad que tiene para alimentar a los grandes. Porque yo creo que quitando quizás a los bases, probablemente sea el jugador que más asistencia le ha dado a los interiores del Granca en estas últimas temporadas. Ya le vimos intentar conectar un poquito con Cuat el otro día en Galicia, tienen que empezar a entenderse. Le costó, por ejemplo, entenderse con Hub, pero desde el momento en que se entendieron, era una conexión súper importante para Gran Canaria y creo que va a seguir siendo importante en ese sentido. Veremos un poquito también su encaje con Won y con Angola, porque lo que hemos visto tampoco es mucho. Y de Miki, pues bueno, termina el contrato, tiene ganas de reivindicarse, de demostrar que está para ayudar y para sumar. Yo le he visto más valiente a la hora de tomar tiros, por ejemplo, en estos partidos que en la temporada pasada y también de pedir el balón, de ir más al poste, Más de agresivo. querer aportar, sí, de querer aportar, de querer sumar, de querer ser un poquito más protagonista y vamos a ver si en ese encaje, ¿no? Con Wong, Angola, Brusino, Salvó y aquí metería a Eric Vila, que lo hemos visto jugar de tres también, pues vamos a ver, entiendo que dependerá de los partidos, del rendimiento y del rival que tengas enfrente, lo cual creo que es muy positivo que Yaka pueda sentarse un día en su casa perfectamente o en su despacho de Gran Canaria Arena a preparar un partido con el equipo que sea y decir, tengo esta batería de jugadores exteriores que sé lo que pueden dar y que dependiendo de lo que necesite, pues puedo trabajar de una manera o de otra, puedo atacar de una manera u otra o defender de una manera o de otra. Así que yo entiendo que también es una temporada para Miki de resarcirse de que la temporada pasada, sobre todo el tramo final, no jugó tantos minutos como seguramente le hubiese gustado. No, y además es eso, que al final es último año de contrato y él está en un punto de su carrera. Él ha dicho muchas veces que a él le encantaría quedarse en Gran Canaria, pero está en un punto de su carrera en el que se está jugando un contrato importante la próxima temporada. Porque al final, Probablemente el último gran contrato, entiendo yo, ¿no? Por edad y demás, podría ser su último gran sí, contrato.
siempre puedes firmar un año, que a veces pasa de firmas un año y luego al año siguiente pues ya firmas el último. Pero yo creo eso, que se está jugando un poco el hecho de decir, puedo asegurarme un último contrato de 2 más uno o incluso 3 años, aunque no es lo habitual, pero lo normal suelen ser 2 más uno, sea en Gran Canaria, sea en cualquier otro lado, porque al final este perfil de jugador eh, en ACB gusta, pero también es cierto que muchos jugadores que pensábamos, por ejemplo, un Javi Beirán o otros, siempre acaban en LEP por eso, porque no terminan de ver ese punto de ver las oportunidades o tienen un mal año y se ven retraídos a otros momentos. Yo creo que este año Miki es consciente de eso y quiere demostrar que es un alero importante de ACB. Y cupo, que eso siempre... Sí, eso también es importante, ¿no? Está claro. Está claro, por eso te digo que es último año de contrato para los dos. Mm, No sé si, como te digo, es muy pronto todavía para sí, hablar, ¿no? Del sí. próximo verano, de si van a seguir en Gran Canaria, si no van a seguir. Pero bueno, creo que están los dos en un año importante. Mm, Y también Brusino está en esa edad también de último gran contrato mm, de último tren muy, muy importante. mm. Y veremos, veremos. Yo espero de los dos mucho, la verdad. Y tengo curiosidad por ver cómo encaja Lakovic a los cinco, digo, incluido a Vila, ¿no? En esa posición, porque ya lo hemos visto, porque en el club ya antes de firmar a Vila manejaba la opción de que pudiera actuar de tres. Entonces entiendo que también, pues si tú firmas a un jugador y tienes en tu cabeza o en tu perfil que puede actuar de tres, entiendo que eso también pues te llama la atención y es importante a la hora de cerrar ese fichaje, más allá de que sea cupo y de que tenga 27 años, si no me equivoco, y esté Sí. entrando pues en esa barrera de edad donde los deportistas alcanzan su rendimiento óptimo. Y como no es un 3 pero tampoco va a estar todo el rato en el 4 te pregunto por él. Eric Vila, uno de los fichajes, un poco sorpresa en el sentido de... Es un perfil que a lo mejor no nos esperábamos porque ya estaba Miquel Salvó y un cupo en el 4 era como un poco... O sea, no era el jugador en el que a lo mejor todos pensábamos. Sonó, por ejemplo, en su momento Steinberg, que sonó para cubrir ese puesto. ¿Qué te parece el fichaje? Y sobre todo, al menos a mí, me está pareciendo como la gran sorpresa positiva junto a Wong de esta pretemporada, por lo que se le está viendo. A mí me ha gustado, yo creo que está en ese punto, como te decía antes. Al final, no hay que olvidar que Eric Vila, cuando estaba en la cantera del Barça, era la estrella de la cantera del Barça. Mm, Que es verdad que tuvo una lesión importante de rodillas, se fue a Estados Unidos, casi que nos olvidamos de que existía, mm, porque claro, esa lesión de rodillas ya te deja en el dique seco, las cosas no le fueron del todo bien, tuvo que cambiar de universidad y demás. Entonces, claro, se juntan una serie de cosas que hacen que se te olviden un poco el jugador que era Eric Vila, ¿no? mm. En esa etapa junior previo paso a senior y demás. Yo creo que es un jugador que tiene cualidades para ganarse muy bien el pan en la liga andesa y a mí me está gustando, un jugador certero, un jugador que las decisiones que toma suelen ser en su amplia mayoría acertadas, comete muy pocos errores, Mm. sobrio. Entonces, yo creo que en ese sentido me está gustando. Además, los tiros que está teniendo, sobre todo de tres, los está metiendo, cosa súper importante para sentarse, ¿no? en la rotación y para sentarse en la liga. Y lo que sí entiendo que en ese trasvase, en esa idea de que juegue de tres o de que pueda jugar de tres y de cuatro, pues tiene que también amoldar un poco el físico Mm. para que pueda estar ahí sin sufrir demasiado en ninguna de las dos posiciones o ya tener que elegir bien los momentos en los que lo posicionan en un sitio y en otro para que pueda aportar. Porque sí es verdad que lo que le he visto es que necesita ser un poquito más agresivo Sí. en algunos momentos, ser un poquito más agresivo para imponerse en rebotes, en penetraciones, Mm. pero lo que le he visto, coincido contigo en que soldado universal para lo que haga falta y no me está, no me está disgustando para nada su pretemporada.
Y ahora en el 4 continúa Pierre Pelos, que siempre estuvo la duda ahí de Pelos o Journa, finalmente Pelos. Y el gran fichaje por nombre, podríamos decir, de este Dreamland Gran Canaria, un Louis Laverie que viene de 3 años en Rusia, de ser rescindido a mitad de temporada por una lesión y tras incorporarse, pues es cortado porque al final el americano que habían contratado, pues se comió su posición. Eh, la pregunta va por, ¿crees que son los perfiles? O sea, ¿crees que el perfil de 4 que era el más criticado estos años un poco por flojo, ¿crees que se cumple esas exigencias de la gente con ese fichaje en el sentido de, a lo mejor no ahora, porque obviamente la Avery necesita ese tiempo para un poco intentar coger el ritmo, pero ¿crees que es lo que la gente espera de este Dreamland Gran Canaria? En la posición de 4. Hombre, yo creo que Pierre Pelos, empiezo por ahí, yo creo que Pierre Pelos es un jugador que le gusta a Lakovic, Sí. lo quiere tener y ahí está. No se queja, no protesta, si juega menos, si juega más, tampoco tira voladores, intenta darlo todo, eh, desde las esquinas suele anotar sus lanzamientos, sube y eleva el nivel físico del equipo mucho. De hecho, en muchos momentos que compartió vestuario con Surna, pues cuando Surna no estaba bien físicamente, ¿no? Pelos era capaz de eso. Es cierto que su toma de decisiones no siempre es la mejor. El otro día creo que le pitaron una técnica y casi que no es que se borrara del partido, pero sí como que se fue del partido amistoso, que no creo que tenga mucha mayor trascendencia de la que tiene, pues no se fue del partido y entiendo que es algo que el entrenador quiere tener, confía en él y creo que para ese papel pues le va bien. Lavery, pues tengo que verlo, esa es la realidad. Lo hablábamos el otro día por privado. Rusia es la competición que es, por las circunstancias que tiene, ya Sí. no es la competición que era hace unos años y ha ido a menos a nivel de impacto en el juego en estos 3 años en Rusia, ha ido a menos, se lesionó, como tú decías, pues no se pudo reincorporar una vez, se recuperó, se quedó sin jugar, lleva muchos meses sin poder estar en una dinámica de equipo normal y habitual, es decir, perdió como un par de meses ahí de temporada en los que no estuvo. Yo le he visto un poco perdido. Es verdad que ha estado más certero en los partidos de Galicia que en los de Italia, pero evidentemente creo que la respuesta a esa pregunta la vamos a tener según se vaya desarrollando Sí. la temporada, aunque evidentemente a día de hoy, pues entiendo que la gente tenga ciertas dudas con él por ese bagaje, ¿no? Ese bagaje de ir un poquito a menos en impacto, ir un poquito a menos en importancia, una competición que es como es, y, y vamos a ver, evidentemente pues tiene al VC de amigo y de socio perfecto para adaptarse, para entender y para comprender. Visto lo visto esta pretemporada, viendo sobre todo los partidos de Galicia, donde le he visto sobre todo algo más certero a la hora de anotar, sobre todo, que creo que va a ser, que tiene que ser importante, que tiene que asumir Sí. ese peso, pues lo he visto mejor que en Italia. En Italia lo vi bastante más perdido, pero creo que todavía está lejos de terminar de integrarse en la dinámica. A ver, yo entiendo que cuando surge la oportunidad del nombre de, oye, Luis Lavería está en el mercado, a ver, yo lo que creo que lo han pensado claro de, si Albicí conecta con él y conecta con él porque al final han sido compañeros de selección y obviamente se conocen de años, porque al final en Francia pues los jugadores parece que no, pero coinciden más de lo que parece, aunque no están en los mismos equipos. Pero yo creo que también influyó mucho a la hora de la dirección deportiva el hecho de que Toby y él fueron los... O sea, el juego interior de aquel Valencia. Los años de Luis Lavería en Valencia, Toby era el pívot titular y él era el 4, vamos a decirlo así, no el titular porque habían varios cuatros potentes en aquel entonces, pero era uno de los más importantes junto a Toby. Yo creo que lo han querido ver por ahí, de si ya conectó en Valencia con Toby y
la dupla fue más o menos bien. Con Toby en Gran Canaria y el Vichy en Gran Canaria, creen que a lo mejor no al principio, porque al fin y al cabo no deja de ser 3 años jugando en Rusia a un ritmo quizás menor del que se puede jugar en Europa o en ACB, pero quizás con el paso de los días, con el paso de los partidos, sí se ve ese Luis Laverín más anotador. A ver, no te voy a decir un James Webb porque es otro perfil completamente diferente, pero sí ese Luis Laverín más físico, más rápido, que obviamente en Valencia, obviamente no fue, o sea, no convenció de forma absoluta, pero sí gustó en sus años allí. Habrá que ver, o sea, esa es la duda. Para mí es la gran duda. Tenía yo dos dudas antes de empezar la pretemporada, que eran él y Wong. Wong me las está despejando a base de jugada, o sea, cada jugada es un no hace falta que te demuestre nada, y Luis Laverín me lo tiene que ir demostrando poco a poco. ¿Creo que lo va a hacer? Veremos. Yo creo que sí. Quiero pensar que sí, pero quiero pensar eso, que sí. Y estabas diciendo antes el juego exterior, el juego interior se completa con un Mike Toby que yo lo veo igual de importante que la temporada pasada en estos partidos, y yo creo que no va a cambiar de dinámica, va a ser un jugador fundamental, sobre todo en el esquema del equipo principal, esa primera unidad. Pero este año tenemos la novedad de que por un George Condit, que es un jugador completo, capaz de hacerte un poquito de todo, no es maestro en nada, pero hace bueno todo, viene un jugador como Kurkwas, que es un perfil completamente diferente para mí. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, completamente diferente. Como te decía, con ese objetivo de intentar dar algo más de físico a la plantilla, Cuaz es un jugador que está un poquito más hecho que Condi. Mm. Es verdad que Condi, pues bueno, ha tomado la decisión de marcharse a China, que entiendo que es una decisión pues Ah, positiva para él. a mí me sorprendió, ¿eh? Completamente. Yo no me A lo mí no me esperaba. sorprende porque al final los jugadores van donde mejor les pagan, pero Sí. también entiendo que lo veo como un pequeño paso atrás a su evolución este año. Es decir, Mm. él había dado pasos muy importantes hacia adelante y decidirse a China, pues bueno, pues que es lo que hay. Mm. Pero bueno, creo que Quad es un perfil bueno. Creo que a mí me ha gustado. Los dos partidos de Galicia me han gustado. Aporta energía, aporta intensidad. Siempre está escuchando, siempre está preguntando, siempre está intentando mejorar muchas cosas de las que tiene que hacer sobre la pista, o al menos es lo que yo le he percibido en estos dos partidos. Y quiero verle, por ejemplo, considero que los dos amistosos contra Tenerife le van a poner un poco o nos van a poner un poco en el sitio de decir dónde está Courtois de verdad, Mm. porque entiendo que Shermadini jugará, entiendo que Fran Guerra, que ya está recuperado de la lesión, pues también Sí. va a jugar y viene de su mejor temporada y nos va a ayudar mucho para ver dónde está, pero por perfil, por evolución, un jugador que ha ido a más temporada tras temporada, desde Urense, Mm. Lleida, a Hamburgo, siempre dando un paso más, siempre mejorando, siempre elevando el nivel de su juego, pues entiendo que este año no se va a quedar atrás y que se va a complementar bien con Toby y a poco que Albisi y el resto de exteriores y Brusino, que como te decía antes, ha alimentado muchísimo a los interiores, a poquito que sea capaz de entenderse con ellos, sumará mucho en ataque cerca del aro. Me preocupa un poquito el porcentaje de acierto en el tiro libre, eso sí que me preocupa un poco. Sí, Y en si no, defensa, pues si no, no sería el Granca. ya, ya. El Granca no es Y Granca si no nos preocupáramos de los tiros libres, perdón. no, no te preocupes. Y eso, y en defensa, pues tiene que ser contundente y creo que lo puede hacer y creo que tiene un buen timing a la hora de llegar a las ayudas, de defender el aro y demás. Así que creo que es un fichaje. De los fichajes que ha hecho el Granca este verano, a mí me parece por lo menos, además ha firmado dos temporadas, que creo que también hay que tenerlo en Ujú. cuenta. Me parece el más interesante. De los fichajes que ha hecho el Granca este verano, me parece el más interesante. Sobre todo por eso, por 2 años, cuestión de trabajo y evolución. Sí. No, y que es un jugador que yo creo que por perfil encaja muy bien en muchos perfiles de equipo. Es decir, no deja de ser un jugador de carácter defensivo y en ataque, vamos a decirlo así,
de juego en el poste. Juego en el poste y juego de cara al aro. Pero es que eso te encaja con cualquiera, tú mismo lo decías. Con Brusino te encaja en pick and roll, no en pick and pop, pero sí en pick and roll perfectamente. Con Albisi te va a encajar sí o sí, porque Albisi es un jugador también de ese perfil de asociarse mucho con el pivot. Es decir, al final es un jugador que va a poder participar tanto en la primera como en la segunda unidad, dependiendo de lo que necesite el equipo. Que una de las cosas que más ha identificado ya que es eso, esa rigidez hasta cierto punto en el sistema entre primer equipo y segundo equipo, que luego sí hacía pequeños cambios en momentos importantes de la temporada, pero... Y yo creo que este año se puede ver más flexibilidad en eso. En Quad encaja mejor con cualquiera, pues mira, perfecto. Porque, por ejemplo, me pega incluso más Quad con Laverí que, por ejemplo, que con Pelos, que es un perfil quizás también intermedio entre poder jugar dentro, pero también jugar fuera. Sí, O sea, que puedan pisarse. exacto. A ver, una de las cosas que a mí más que me llama la atención de esta plantilla y que creo que es ¿Mm? positivo, más allá de lo que hemos comentado, ¿no? Que es ¿Mm? verdad que hemos dicho que jugó muy bien, Angola, tiempo, Laverí, tiempo, todo eso que creo que es importante también. A mí una de las cosas que más me llama la atención y que creo que es muy positiva es, considero que hay muchos perfiles que, que la riqueza a priori con la que puede jugar Lakovic a la hora de conformar quintetos, quintetos más altos, quintetos más bajos, quintetos ¿Mm? más físicos, eh, incluso la opción de la capacidad que tiene Angola para subir el balón, para ejercer, como te decíamos antes, de ser iniciador del juego, pues es decir, que tienes muchas cosas que te pueden encajar y eso creo que es importante, esa ¿Mm? riqueza táctica de poder conjugar los quintetos a razón de las necesidades de los escenarios de partidos, creo que eso es súper importante, ¿verdad? Que Cuaf no tira triple, probablemente si tirara triple, probablemente no estaría aquí, eso es fundamental, pero sí que creo que tienes de todo, tú misma lo has dicho, lo de Pelos, Pelos puede jugar de 5 perfectamente, Sí. lo ha hecho ya Tiene, años anteriores. tiene el físico. Laverí podría llegar a jugar de 5 en determinados momentos. Verdad que necesita mejorar en muchos aspectos, pero podría jugar de 5. Vila puede hacer de 5 en un momento determinado de Es partido. que De- tú estabas diciendo lo de. Es que hay muchos perfiles. Es que ahora lo estaba pensando y se me ocurre. Vila 5 Salvo 4 Brusino 3 Wong o Angola al 2 y tienes un quinteto abajo. Y puedes jugar con un sí, quinteto sí, abajo perfectamente. sí, va a depender mucho, es decir, al final el hecho de poder cambiar constantemente de piezas te va a dar esa capacidad para Ujú. conformar quintetos, ideas y demás. Es decir, creo que en ese sentido, aunque haya jugadores que evidentemente no vayan a tener muchos minutos, por ejemplo, yo no creo que a Vila lo veamos mucho de 5, no creo que lo veamos de No, 5, no. pero tienes esa opción de poder ponerlo, es decir, que está ahí la opción de que pueda hacer de 5 en un determinado momento y demás. Y eso creo que le da mucha riqueza al equipo y lo hemos visto en estos 4 partidos, quintetos diferentes, diferentes combinaciones. Creo que en ese sentido, a diferencia de años anteriores, y termino ya con el tema de Quad, Sí. a diferencia quizás a lo mejor de Condi, que estaba todavía por hacer, y de Lammers, que venía pues de una dinámica menos protagonista y demás, y que hemos visto que ya no es el jugador de Bilbao, No. eh, creo que con Juan pues se recupera un poco esa figura de protector de aro Ujú. que sí tenías con Califa, que perdiste estos 2 años. Ujú. Y te quería preguntar, porque obviamente la plantilla es la que es, pero este año hay un cambio importante que es la BCL. ¿Cómo crees que va a influir, ya no en los nuevos, porque los nuevos es una incógnita, en los veteranos el hecho de pasar de una competición como la Eurocup, que al final era una cantidad de partidos superior a la BSL? En una plantilla que tampoco es excesivamente joven, hay de todo, hay perfiles de todos los tipos, pero en sus figuras más importantes son veteranos. ¿Cómo crees que se va a notar en la BSL? Yo te digo ya una cosa, creo que Vila va a jugar mucho BSL, mucho minuto. Bueno, yo lo que creo es que se va a entrenar más, cosa que Lakovic Sí. agradece muchísimo. Se va a viajar menos y eso también es importante. Mm. Lo que sí que creo que
vamos a ver esa primera fase en la que es verdad que Gran Canaria, pues yo creo que si no es primero, tiene que pasar algo muy, muy extraño, o sea, tiene que ser primero de ese grupo, ahorrarse esa eliminatoria que hay de por medio y demás y Mm, tirar para adelante. Pero a mí me parece que dependiendo de un poco de cómo se vayan desarrollando los partidos, pues como tú dices, creo que va a haber también muchas rotaciones, que va a haber semanas en las que en el calendario pues tengas un partido no sé muy importante y prefieras rotar más, y creo que eso también tiene que ser positivo. Creo que si se dan los condicionantes, tenemos que ver más en pista a los jóvenes, mm, a Maniema, que se suelten, que se equivoquen, que, que vayan creciendo a través de la competición y que haya mucha más rotación. Y a partir de la segunda fase, donde sí es verdad que ya hay más equipos de más entidad y más potentes, mm, pues ya la película es diferente. Pero en principio, pues creo que al Gran que le va a venir bien en cuanto al ahorro económico, eso es importante, en cuanto al ahorro de kilómetros en avión y en cuanto a la cantidad de entrenamientos, que creo que eso también le debe sumar al equipo mm. a nivel táctico y a nivel de crecimiento individual de los propios jugadores. Mira, que yo creo que estos últimos 2 años, sobre todo, creo que se ha notado que al Gran que le costaba, sobre todo en sus jugadores veteranos, terminar las temporadas. Hay jugadores que no, a lo Un mejor poquito, sí. Shurna, por ejemplo, terminó el año pasado muy bien, pero porque tuvo una lesión a media temporada que le tuvo un mes ahí parado. Pero es un equipo que las temporadas le costaba. El año que se ganó la Eurocup, el final de temporada fue duro. Al año siguiente costó al final sacar esos últimos partidos. Yo creo que este año se va a notar eso también. Creo que el final de temporada no va a ser tan apurado como pudo ser el de otras temporadas y creo que van a jugar más cómodo. Ujú. Y lo último que quería tocar, obviamente ya hemos tocado todo el equipo, nos falta el cuerpo técnico. Yaka repite, casi todos repiten, pero hay un cambio. Albert Oliver deja Gran Canaria para irse en un tren, en uno de esos trenes que solo pasa una vez en la vida, para irse con Peñarroya a Barcelona. Eh, ¿Qué crees que puede aportar Eulis? Sabiendo la experiencia de que lo hemos tenido, vamos a decirlo así, como capitán y en su faceta como entrenador en el Plata, eh, ¿cómo crees que puede influir? Porque son dos perfiles de entrenador, de persona, vamos a decirlo así, completamente diferentes. Oliver era más temperamental, pero como más frío en la forma de verlo. Y Baez como más salado, vamos a decirlo así, más otro perfil completamente diferente. ¿Cómo ves ese cambio? Hombre, evidentemente el tocar el cuerpo técnico, pues bueno, al final Albert tenía su cometido, Hmm, se va con Peñarroya, con el cual tiene una gran relación, cosa que no lo digo yo, lo ha dicho él, hmm. lo ha dicho el propio Albert Oliver en más de una ocasión, que tiene muy buena relación con Peñarroya. Son de Y la, el cambio, son de la misma quinta al final, ¿no? Creo, más o menos. sí, que yo creo que, a ver, te lo digo de memoria, yo creo que llegaron a jugar juntos en algún sitio, pero no estoy del todo seguro, o si llegaron a coincidir en. Manresa perfectamente que Albert jugó y creo que Piñerroya jugó. Puede Puede ser. ser, puede ser. Entonces entiendo que al final pues, es una decisión que tú tomas y vas a un sitio que es un sitio que es verdad que no está pasando por su mejor momento económico y deportivo, pero es un sitio súper grande, con un escaparate súper grande en Hmm, la Euroliga y demás. Comprendiendo esa decisión, pues bueno, llega Euli Baez, que creo que ¿qué le puede aportar? Pues mira, yo creo que puede ayudar mucho en la faceta mental. hmm, Creo que Eulis en ese sentido, lo que yo le he conocido y demás, creo que tiene esa capacidad, ¿no? de entender al jugador, cosa que hmm, Albert Oliver también, hmm, pero como tú bien decías, pues ese carácter diferente, restarle importancia a cosas que a lo mejor los propios jugadores hmm, le ponen mayor relevancia de la que hmm, puedan tener. Creo que tiene también cierta experiencia a nivel internacional con la selección que le puede venir bien también porque ha visto muchos tipos de baloncesto a lo largo hmm, de su carrera y, y también le puede venir bien a los interiores porque que ha estado pues durante muchos años siendo muy importante en Gran Canaria y que además de todo eso, pues sus conocimientos son amplísimos, ¿no? Ha hmm, estado con grandísimos entrenadores
y ha sido importante para todos. Es decir, que es que no estamos hablando de un jugador cualquiera. Yo creo No. que Albert y Eulis, pues más o menos en cuanto a experiencia, conocimientos y demás, son muy similares y quizás la gran diferencia sea que Eulis sí que tiene un poquito más de experiencia a nivel internacional Hmm. por el hecho de haber jugado Por en República. en la selección y el hecho de ser un jugador interior. Yo creo que eso también pues, le puede ayudar a los grandes. Y creo que también va a ser como por así decirlo, ese enlace, ¿no? Entre jugadores y Yaka, por así decirlo, ese poli bueno, vamos a decirlo de esa manera, aunque sabemos que Eulis también tiene carácter, ¿eh? Que no todos son risas y fiestas. No, y que yo creo que también, Albert yo creo que era importante en ese aspecto. Al final son dos jugadores que han sido capitán del equipo y entienden cómo es ese vestuario. O sea, en la isla. Y al final ellos, de una forma u otra, son conscientes de que obviamente el vestuario es otro mundo porque han pasado años desde entonces, pero pueden aportar ese grano de decir, oye, estar en este vestuario es importante, vais a pasar muchas horas de avión juntos, esto al final es una familia y aplicar ese punto de ser parte del club, que ellos lo han sido durante muchísimos años, tanto Albert en su etapa de jugador como entrenador, como ahora Eulis. Y creo que también ese aporte parece que no, pero se nota. Víctor al final obviamente es entrenador, pero siempre ha tenido un papel más analítico, más cerebral del juego. Y yo creo que en esos aspectos tampoco se tiene por qué meter. Pero creo que Eulis, al verlo así, y creo que Eulis también, el meter a los jugadores, tanto los no, los veteranos no, porque ya llevan bastantes años, pero sobre todo a todos los nuevos, en esa dinámica de lo que es el Granca como concepto. Ujú. También, sí, sí, sí. Al final lo conoce perfectamente. Y nada, esa es la plantilla del Dribble en Gran Canaria. Como decía Cristian, ahora le toca el examen grande, que es Don Chus Vidorreta y su legión veterana e inmortal que nunca va a variar, parece. Cuando pensamos que No, no tiene pinta. cuando pensamos que va a terminar renovación por 2 años, De hecho, el pero fichaje de Giedraitis llega cuando tiene ya 31 32 creo. es que es tremendo. O sea, algún día tendremos que analizar el tema de los fichajes porque si te fijas, los jóvenes no terminan de funcionar o es No, complicado que funcionen, pero los veteranos es llegar y como un tiro. O sea, es tremendo. Y, y ya luego, pues Supercopa, que el Gran Canaria no estará en la Laguna de Tenerife, pero no el Granca. Y ya la temporada, que vamos a ver cómo se presenta. Iremos contándoos en el podcast cómo va. Y nada, vamos terminando. ¿Algo que quieras decir, Cristian, antes de despedir? poco más. Que evidentemente, como decíamos antes, Dani, Hmm. esto es una muestra muy pequeñita, que queda mucha temporada por Hmm. delante y esto no es cómo empieza, sino cómo se acaba. Es verdad que nos puede gustar más o menos los amistosos, Hmm. podemos ver, yo lo comentaba al principio, que el equipo estaba lejos, ¿no? De lo que pretende ser. Hmm. Creo que sigue estando algo lejos, pero un poquito más cerca después de ver los partidos de Galicia. Y cuando empiece la temporada y cuando empiecen las pruebas reales, cuando semana a semana te vayas a enfrentar a muy buenos equipos, porque creo que la CB este año va a estar bastante bien, Sí. eh, entonces ya podremos ver un poquito más o analizar un poquito más o descoser algunas cosas para poder ver realmente qué es qué es lo que puede ser este Gran Canaria que, que esto. Aparte que, como te digo, estamos hablando de ahora y el jueves y el domingo hay dos amistosos que son, pues, yo creo que bastante clarificadores Hmm. a la hora de determinar ciertas cosas. No, al final la pretemporada sirve un poco más. Primero para calmar el mono de baloncesto ACB, que siempre parece que no, pero se hace duro. Y segundo, yo creo, no para sacar conclusiones, pero sí para ver en qué punto llega cada uno y en qué punto empieza cada jugador. Por eso, porque al final, por ejemplo, Wong nos ha servido para ver en qué momento está Wong en el equipo. Habrá que ver su evolución. Lo mismo con la Verí. Está en este punto. Vamos a ver si a dónde va. Y lo que tú dices, hasta el final de la temporada no tendremos una imagen total de lo que puede ser. O sea, de lo que es este equipo. O sea, por ejemplo, el año de Eurocup, el año que se ganó Eurocup,
podíamos pensar que era un candidato, pero obviamente no es igual el equipo que empieza que el equipo que termina. O sea, Ujú. en cómo juega. Y yo creo por ahí, yo creo que habrá que ir viendo jornada a jornada ese si estamos acertando o nos estábamos equivocando con estos jugadores en base a la idea que nos hemos sacado un poco, pero no conclusiones, sino ideas. Pues nada, Cristian, Sí, sí. muchísimas gracias por estar hoy aquí. Esperemos que la temporada sea buena y que te puedas volver a pasar por aquí de vez en cuando. Claro que sí, cuando tú quieras. Y nada, a los que nos estén viendo, ya saben, síganos, suscríbanse, comenten, compartan, den feedback. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Espero ya dentro de la temporada. Chao.